Vamos a entrar ahora en el relato de la toma de Jericó. Es un relato que va del capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 27. Lo vamos a ir leyendo de a poco. Al parecer, hago esta pequeña introducción, ¿no? Jericó ya estaba en ruinas cuando los israelitas entraron en Canaán. Y parece ser que siguió deshabitada o con muy poca población hasta la época de la monarquía. Bien, imagínense. Por lo tanto, es esperable que la imaginación popular relacionara esta ciudad, de hecho en ruinas, con el recuerdo de la heroica figura de Josué, pero es absolutamente improbable que Josué hubiese intervenido en la destrucción de Jericó, ¿no? Si la conquista de Canaán, según la tradición deuteronomista, fue más obra del poder de Dios que del hombre, es natural que la destrucción de esta ciudad amurallada, además con la fama que tenía, fuera atribuida especialmente a la intervención divina, como vamos a ver claramente en el relato. La conquista de Jericó se concibió más como un acto ritual que como una batalla propiamente dicha, ¿no? Se expresó a través de una serie de acciones simbólicas que la imaginación primitiva consideró como los vehículos a través de los cuales se realizó la voluntad divina a través del poder divino, ¿no? En cuanto a esto que estoy diciendo, traigan a la memoria lo que habíamos visto cuando hablábamos del Éxodo. Creo que dije algo también en la introducción, ¿no? En la introducción al libro de Josué me refiero. ¿Se acuerdan? Cuando leíamos el libro del Éxodo decíamos, a veces da la impresión de que están huyendo, a veces da la impresión de que los están echando. Entonces de ahí salta la hipótesis de tal vez los relatos del Éxodo estén compaginando el recuerdo de dos salidas de Egipto, de dos grupos distintos y por lo tanto en dos momentos distintos. Y entonces también especulábamos con el tema, tal vez unos pueda llegar a ser, hipótesis absoluta, pero la salida de los Hicsos, ¿se acuerdan que fue en 1550? Esos números se corresponden más con los datos arqueológicos sobre la destrucción de Jericó. Y entonces tal vez terminan formando parte del pueblo de Israel muy posteriormente, estoy hablando de 2 siglos después, en la época en donde estamos ubicando a la conquista de la tierra prometida por parte de Josué y esta gente, terminan formando parte del pueblo descendientes de aquellos que recuerdan la destrucción de Jericó. Sí, se entiende, ¿no? De todos modos es una hipótesis absoluta. Lo que sí queda claro es que Josué no, no, porque ahí sí que no dan para nada los números, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leer el texto. Leo del versículo 13 del capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 6, porque esto forma una unidad literaria. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba de pie frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra y se postró y exclamó, Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué, yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Por eso ustedes, todos los hombres de la guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Así lo harán durante 6 días. Además, 7 sacerdotes irán delante del arca, llevando 7 trompetas de cuerno. El 7º día, en cambio,
ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. A la señal dada con el cuerno, cuando ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo prorrumpirá en fuertes gritos de guerra. Entonces los muros de la ciudad caerán sobre sí mismos y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga adelante. La conquista va precedida de una teofanía. Teofanía, ¿se acuerdan, no? Fanía es manifestación. Teofanía, una manifestación de Dios, una manifestación divina. Aunque parece mejor considerar el capítulo 5, versículo 13, lo que acabamos de leer, hasta el versículo 5 del capítulo 6, como una unidad literaria, como acabo de decir, muchos comentaristas no están de acuerdo sobre la conexión que existe entre, por un lado, el jefe del ejército del Señor, los versículos 13 al 15 del capítulo 5, y las órdenes dadas por el Señor a Josué en el capítulo 6, versículos 1 al 5. Para algunos, 5, 13, 15 es un fragmento de una tradición independiente. Dado que Gilgal está territorialmente relacionada con Jericó, tal vez este fragmento fue asociado a las otras tradiciones sobre Gilgal simplemente para mostrar que su condición de centro cultural, su condición de santuario, estaba justificada además por una teofanía, como suele ocurrir en las etiologías de los santuarios. Es normal que aparezca asociada a alguna teofanía. Pero por otro lado, en el libro de los jueces, ya lo vamos a leer pronto, en el libro de los jueces, capítulo 2, versículo 1 al 5, hay un relato de un viaje, también del ángel del Señor, desde Gilgal a Boquim, otro relato, que sugiere un traslado del arca. Por eso algunos piensan que esta visión debería asociarse quizá a la presencia del arca en Gilgal. Sin embargo, el hecho de que en esta tradición se mencione a Jericó y no a Gilgal hace poco probable el que esta teofanía sea la razón del carácter cultural de Gilgal. ¿Se entiende? ¿Sí? Son distintas hipótesis para tratar de entender qué está pasando acá, porque evidentemente acá hay un desajuste. La teofanía tuvo lugar en las cercanías de Jericó, donde aparentemente los israelitas estaban porque habían sitiado la ciudad. Todo da a entender esto. Luego de que Josué se quita las sandalias, en el versículo 15 del capítulo 5, el autor advierte, en el versículo 1 del capítulo 6, que humanamente hablando, las condiciones que se estaban dando no auguraban para nada una victoria de los israelitas. Los habitantes de Jericó estaban absolutamente a salvo dentro de sus sólidas murallas. Es lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Bueno, si alguna vez los israelitas iban a necesitar la ayuda divina, pues este es el caso. Y la ayuda llega. ¿A través de quién? A través del ángel del Señor o el jefe de su ejército, como dice el versículo 14 del capítulo 5, ¿no? En el libro del Éxodo, ya lo leímos esto, capítulo 23, versículos 20 al 23, aparece la promesa de que un ángel ayudaría en la conquista de Canaán. Recuerdo ese texto. Dice: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que él te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los givitas, los jebuseos, y los exterminará. Se está cumpliendo lo que ya había sido anunciado en el libro del Éxodo respecto de la entrada a la tierra prometida. Bueno, como nos damos cuenta, el relato tiene algunos desajustes. Algunos creen que el texto actual es una combinación de dos tradiciones.
Una de origen más popular. Esta hablaba de una marcha en torno a la ciudad durante 7 días, realizada en absoluto silencio, hasta que finalmente Josué da el grito de guerra y desencadena toda la conquista. La otra hablaba de una marcha en la que los sacerdotes y el arca desempeñaban el papel más importante. El arca dio 7 vueltas, en este caso, a la ciudad en un mismo día, y las murallas se derrumbaron cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas. Cuando se hizo la combinación de ambos relatos, se los armonizó, del mejor modo posible, pero quedaron estas incongruencias a la vista. Otros piensan que se trata de una sola tradición, pero que ha sufrido adiciones y modificaciones hasta el punto de que ahora ya resulta imposible reconocer qué fisonomía tenía la tradición original, ¿no? En el versículo 14 del capítulo 5, obviamente, dice el ejército del Señor. El ejército del Señor es el ejército de los ángeles, es una expresión conocida en el Antiguo Testamento. La encontramos en el Salmo 103, por ejemplo, en los versículos 20 al 21, y es el mismo ejército que contemplaron en visión tanto Jacob, en el famoso relato del libro del Génesis, capítulo 32, y, texto que todavía nosotros no hemos leído, Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17, ¿sí? Es una imagen simbólica de lo que son las cortes celestiales, etcétera, etcétera. En el capítulo 6, versículo 4, se habla de 7 sacerdotes que llevarán 7 trompetas de cuerno, o trompetas jubilares, ¿no? Esta referencia pretende subrayar la intervención de los sacerdotes y el carácter sagrado, además del número 7. Aparece, en el texto hebreo aparece 4 veces en el mismo versículo. Es posible que esta mención a los sacerdotes sea un añadido posterior y que quizá Josué, solo o con un grupo de soldados, apareciera originariamente dando la señal con la trompeta. ¿Por qué además? Porque en un relato similar en el libro de los Jueces, capítulos 7 al 18, cuando Gedeón toma el campamento de Madián, aparece de esta manera. Entonces podría ser que acá estuviéramos como ante 2 relatos paralelos. No nos olvidemos que es un relato que pertenece finalmente a la misma tradición deuteronomista. El toque del cuerno o la trompeta, ¿no? y el griterío de todo el pueblo a una, que además de hecho continúa en el versículo 5, son típicos elementos de los antiguos ritos de la Guerra Santa. En este texto que les estoy diciendo, el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 20, también aparece la misma idea. Por medio de ellos se creía que Dios sembraba el terror en medio de los enemigos. Este era el sentido que tenía este griterío, ¿no? Justamente el versículo 5 es el punto central de la tradición y se repite casi al pie de la letra cuando las murallas se derrumban finalmente en el versículo 20 de este capítulo 6. Continuamos con el resto del relato. Voy a leer del capítulo 6, del versículo 6 al 27. Josué, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: levanten el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor. Después dijo al pueblo: vayan adelante y den la vuelta alrededor de la ciudad, que los guerreros avancen delante del arca del Señor. Enseguida se hizo lo que Josué había dicho al pueblo. Los 7 sacerdotes, que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del Señor, avanzaron tocando las trompetas, mientras el arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los guerreros, por su parte, marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, mientras que la retaguardia iba detrás del arca. Y en ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Pero Josué dio esta orden al pueblo: no lancen ningún grito de guerra ni dejen oír sus voces, que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra hasta que yo les diga: griten, solo entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Luego volvieron otra vez al campamento y allí pasaron la noche.
A la mañana siguiente, Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Así dieron la vuelta alrededor de la ciudad el segundo día y después regresaron al campamento. Esto mismo se hizo durante 6 días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad de la manera acostumbrada. Solo ese día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Al dar la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron con más fuerza las trompetas y Josué dijo al pueblo: «Lancen el grito de guerra porque el Señor les entrega la ciudad. Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Quedarán con vida solamente Rahab la prostituta y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. En cuanto a ustedes, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que, llevados por la codicia, se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia. Todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro». Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y se tocaron las trompetas. El pueblo prorrumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó sobre sí mismo. Enseguida el pueblo acometió contra la ciudad, cada uno contra lo que tenía delante, y la tomaron. Luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasaron al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado el país: «Entren en la casa de la prostituta y hagan salir a esa mujer con todo lo que le pertenece como se lo han jurado». Aquellos jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que le pertenecía. También hicieron salir a sus otros parientes y los instalaron fuera del campamento de Israel. Después incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella, salvando únicamente la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de la casa del Señor. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado para explorar Jericó. En aquel tiempo, Josué hizo pronunciar el siguiente juramento delante del Señor: «Maldito el hombre que intente reconstruir esta ciudad de Jericó. Pondrá los cimientos sobre su primogénito y colocará las puertas sobre su hijo menor». El Señor acompañó a Josué y su fama se extendió por toda la tierra. La preocupación principal de los primeros versículos que leí, los versículos 6 al 11, parece ser el orden correcto que debe seguirse en la procesión. Forman una unidad que resume, por un lado, las órdenes de Josué, lo de los versículos 6 y 7, y explica minuciosamente por el otro cómo deben ponerse en práctica, lo que corresponde a los versículos 8 al 11. Este pasaje aclara los planes de Josué y no es todavía el inicio del asalto propiamente dicho a la ciudad. El versículo 12 parece confirmar esto porque la expresión «Josué se levantó de mañana» es una expresión que se suele utilizar comúnmente al comienzo del relato de una gran empresa o, por ejemplo, una batalla. Aparece en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 7, versículo 16, en el capítulo 8, versículo 10. Si esta interpretación es correcta, entonces el segundo día del versículo 14 es una inserción hecha más tarde, cuando los versículos 6 al 11 se entendieron finalmente como una descripción de lo que había ocurrido el primer día. Todo el texto está así entreverado, Seguimos con el mismo texto de lo que habíamos leído recién. O sea que no es de extrañar que estemos haciendo todas estas aclaraciones. El texto hebreo no deja en claro la función de los sacerdotes en el versículo 8.
quizá no son los sacerdotes, sino el pueblo el que debía pasar y tocar las trompetas, lo mismo que hizo todo el grupo de los soldados de Gedeón, en este texto del cual estamos haciendo permanente referencia en el libro de los Jueces, capítulo 7. No lo sabemos. Esto podría explicar el problema más difícil, que es el papel de Josué en el versículo 10. Tienen el texto delante, fíjense. Algunos creen que este versículo 10 es un residuo de la tradición original que hablaba de una procesión efectuada durante 7 días en medio de un gran silencio hasta que llega la orden de dar el grito de batalla y atacar. Ahí podría entenderse entonces, pero esta interpretación choca con un montón de dificultades. De hecho, no podemos deducir claramente de este versículo que el silencio haya sido absoluto antes de la orden dada por Josué. Tan absoluto que ni siquiera sonaran las trompetas que se dice que sonaban permanentemente. Además, los versículos 5 y 20 afirman claramente que la señal para el griterío fue el toque de las trompetas y no la voz de Josué. Un lío va. Cuando uno se pone a mirarlo con un poquitito de detención, ahí empiezan a aparecer las cosas raras. Al parecer, entonces, tendríamos que ubicar el versículo 10 en un momento posterior de la tradición. Una vez que los versículos 6 al 11 presentan el toque de las trompetas como un rasgo continuo de la procesión, se hizo necesaria una nueva señal para provocar el grito de guerra. Por eso el versículo 10 explica que será Josué el que dará la señal, con lo que cambia un poco, y lógicamente lo que estaba previsto en los versículos 5 y 20. Acá es donde claramente está el desajuste. En el versículo 15 y 16 el relato continúa aquí más de manera un poco más sencilla, un poco más tranquila, pero el versículo 16 parece mantener el problema de una señal dada. ¿Por quién? ¿Por los sacerdotes o por Josué? El versículo 16 tampoco lo deja claro. Versículo 17 al 19, no es probable que José hablara tanto para dar la señal. ¿Sí? Está dando una señal de grito de guerra y se pone a recordar lo de Rahab y la prostituta y los emisarios. Evidentemente, el redactor insertó aquí el material relacionado con la historia de Rahab y además por la advertencia esta que no se tenían que quedar con nada, ¿no? Está relacionándolo con el texto que viene del capítulo 7, que es un relato etiológico que lo vamos a leer enseguida. En el versículo 17 dice exterminándola por completo. Bueno, ya lo sabemos, esto se trata del Jerem. El punto culminante de los ritos de la guerra, de la Guerra Santa me refiero, era el aniquilamiento de los conquistados, que se realizaba en distintos grados según las batallas. De hecho, ya vamos a ver alguna batalla más adelante donde este aniquilamiento salvaba de algunas cosas, ¿no? Esta destrucción total, así como aparece acá, era considerada como una consagración de las víctimas a Dios. Esto está claro, ¿no? Ahora, si bien estamos ante una práctica muy antigua y ni siquiera exclusiva de Israel, es difícil determinar en qué medida esto se realizaba de hecho, porque las tradiciones del libro de los Jueces sobre la Guerra Santa, que son más antiguas que las de Josué, hablan raras veces de ella. Entonces, no sabemos hasta qué punto esto se realizaba así tal cual se lo describe, ¿no? En el versículo 20, el texto hebreo comienza con las palabras el pueblo clamó, frase que originariamente, antes de que se añadieran los versículos 17 al 19, iría a continuación del versículo 16. Aún así, no está claro si las palabras siguientes, que dice, y tocaron las trompetas, deben entenderse como continuación de estas palabras iniciales, en el sentido de que el pueblo fue el que las tocó, o si vuelven al tema del versículo 16, donde son los sacerdotes los que tocan la trompeta.
Porque si va en consonancia con lo que viene, y entonces tendría que ser el pueblo el que toca la trompeta. Acuérdense de la referencia que habíamos hecho del libro de los jueces. Bueno, versículo 21 al 24. Al parecer, las primeras palabras del versículo 24 contienen la noticia, digamos, original de la destrucción de la ciudad. Cuando dice, prendieron fuego a la ciudad con todo lo que había en ella. Pero antes de este momento final de la destrucción, el compilador introduce de nuevo el tema de Rahab en los versículos 22-23. ¿Sí? El resto del versículo 24 sirve también de conexión con este próximo relato que les decía que va a venir en el capítulo 7, ¿no? Siempre en relación con el tema de las cosas que tenían que ser consagradas al anatema. En el versículo 26, Jericó permaneció destruida. ¿Vieron que hay una maldición en el versículo 26? Jericó permaneció destruida hasta que Giel de Betel la reconstruyó, posiblemente sacrificando a sus propios hijos. Esto lo encontramos en la misma historia de Deuteronomista, en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 34. Miren lo que dice. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de Abiram, su primogénito, y asentar las puertas le costó la vida de Segub, su hijo menor, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Josué, hijo de Nun. O sea, toda esta tremenda situación en torno del destino de Jericó está atribuida aquí por la tradición deuteronomista a una maldición lanzada por Josué. Maldición que parece ser lo único que añadió la tradición deuteronomista en toda esta sección, porque, por lo que vemos, todos son tradiciones bien antiguas y bien anteriores, ¿no? Todo obra de lo que decimos este compilador del que estamos hablando de vez en cuando. La conclusión del versículo 27 tenemos que atribuírsela por seguro al compilador, porque parece ignorar por completo las típicas y permanentes comparaciones deuteronomistas entre Josué y Moisés, ¿no? Cada vez que va a hablar medio solemnemente de Josué, lo hace en referencia con la figura de Moisés, y acá no aparece de ninguna manera.